Y si lo que estás buscando allá afuera en realidad está esperando por ti dentro de tu casa, y si te dijera que Dios tiene un propósito específico para ti dentro de tu propio hogar, y que ese propósito es tan poderoso que puede transformar por completo la atmósfera espiritual, emocional y hasta económica de tu vida. Y si te dijera que el lugar donde vives no es solo un refugio físico, sino un campo sagrado donde el cielo quiere manifestarse y obrar milagros. Y si el mayor llamado de tu vida no está en otro país, ni en un púlpito, ni en una gran obra, sino justo allí donde estás ahora mismo. Hoy quiero hablarte de algo que casi nadie enseña, un secreto que ha sido ignorado por generaciones. Un principio espiritual que puede desbloquear paz, unidad, sanidad y bendición en cada rincón de tu casa. Porque sí, hay algo que Dios quiere que hagas en tu hogar, y ese algo puede cambiarlo todo. Durante los próximos minutos, vamos a entrar en un viaje profundo por las Escrituras. Un viaje donde descubrirás que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios siempre tuvo un diseño divino para la casa. Una misión para el padre, una revelación para la madre, una protección para los hijos, una atmósfera para los que entran. Y si tú estás aquí, es porque el Espíritu Santo quiere revelarte cuál es tu parte en todo eso. Tal vez has estado orando por cambios, tal vez has estado pidiendo dirección, respuestas, milagros. Y hoy vas a descubrir que la respuesta que tanto anhelas puede comenzar en el mismo lugar donde duermes cada noche. Sí, Dios quiere usarte dentro de tu casa. No importa si vives solo o acompañado. No importa si tu familia es creyente o no. No importa si tu casa es grande, pequeña, alquilada, prestada o propia. Dios no necesita lujo ni condiciones humanas. Solo necesita un corazón dispuesto y una casa consagrada. Hoy vas a aprender. ¿Qué dice la Biblia sobre el rol espiritual del hogar? ¿Cómo detectar lo que está bloqueando la bendición en tu casa? ¿Cómo convertir tu casa en un altar vivo de adoración? ¿Qué decisiones prácticas puedes tomar hoy para cambiar la atmósfera espiritual de tu familia? Y atención, porque la penúltima enseñanza de este video puede contener la clave que estabas necesitando para destrabar una situación imposible dentro de tu hogar. Pero antes de avanzar, quiero que hagas algo. Comenta ahora mismo la frase, paz en Cristo. Esa será nuestra señal espiritual, una forma de declarar que este lugar donde estás se transforma desde ahora en terreno santo. Al comentar, paz en Cristo, estás diciéndole a Dios, estoy aquí y quiero aprender lo que tú tienes para enseñarme sobre mi casa. Y no lo estás haciendo solo. Miles de personas en este canal están caminando este mismo viaje contigo. Gente que como tú quiere que su hogar sea lleno de luz y no de oscuridad. Dale también me gusta a este video y suscríbete al canal. Cada clic que haces no solo ayuda a que esta palabra llegue a otros hogares que necesitan una intervención divina, también es un acto de fe, una manera de decirle a YouTube, este contenido transforma vidas y tiene que ser difundido. Y tú, al hacerlo, te conviertes en parte de esa misión. Te felicito por eso, por ser un creyente activo, por usar las herramientas de este tiempo para expandir la luz del reino. Recuerda, muchos no tienen una iglesia cerca, muchos están solos. Y este canal es para ellos un espacio de apoyo espiritual constante. Por eso es tan importante que participes, comentes, te suscribas y formes parte de este movimiento de fe. Ahora bien, quiero que te prepares. Lo que estás a punto de descubrir puede tocar fibras muy íntimas de tu historia familiar. Puede despertar memorias, traer lágrimas, pero también sanar heridas profundas. Y sobre todo, va a darte herramientas espirituales prácticas para que no solo sepas lo que Dios quiere, sino que puedas hacerlo. Este video no es una enseñanza más, es un llamado del cielo para tu casa, un mensaje urgente que no puede ser ignorado, porque Dios
tiene un plan para tu hogar y quiere contártelo hoy. Así que deja todo lo que estés haciendo. Cierra otras pestañas, silencia tu celular. Este es tu momento con Dios, y si decides llegar hasta el final, podrías ver un nuevo comienzo brotar desde tu sala, desde tu cocina, desde tu cuarto, hacia toda tu vida. Vamos a comenzar. Prepárate para descubrir lo que Dios quiere que hagas en tu casa. 2. El arca en casa. Cuando la presencia de Dios habita tu hogar. Durante siglos, muchos han buscado transformar sus vidas, empezando por lo externo, cambiar de trabajo, mudarse de ciudad, rodearse de nuevas personas. Pero hay algo que la palabra de Dios nos revela con contundencia y que la mayoría pasa por alto. Cuando la presencia de Dios entra en una casa, todo cambia desde adentro hacia afuera. Y para comprenderlo, debemos mirar un pasaje muchas veces ignorado, pero lleno de revelación, la historia del Arca del Pacto en la casa de Obed-Edom. El Arca del Pacto era el símbolo máximo de la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. No era simplemente un objeto sagrado, representaba el trono de Dios entre su pueblo, la gloria, la santidad, la manifestación directa del cielo en la tierra. Y durante un tiempo, el arca fue colocada en la casa de un hombre llamado Obed-Edom. No en el templo, no en el palacio, no en manos de un profeta reconocido, en una casa, en una familia común, en un hogar como el tuyo. Y lo que ocurrió fue tan impactante que quedó registrado como una verdad eterna. Y el arca de Jehová estuvo en casa de Obed-Edom 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. 2 Samuel 6:11. 3 meses, solo 3 meses. Eso fue suficiente para que toda su casa fuera transformada por completo. ¿Te das cuenta del poder de este principio? No fue un gran sacrificio. No fue una campaña de oración de 40 días. No fue una cruzada. Fue la presencia de Dios en el hogar. Y hoy, esa misma presencia no necesita ser transportada en un cofre dorado. Hoy, esa presencia quiere habitar en tu casa, no como visita, como residente, no como un momento emocional durante una oración, como una atmósfera constante que gobierna cada conversación, cada decisión, cada habitación. Pero para que eso ocurra, hay algo que debes entender. Dios no impone su presencia. Él la deposita donde es bienvenida. El arca no fue colocada al azar en la casa de Obed-Edom. Fue puesta allí porque había disposición, había reverencia, había espacio. Y esa es la primera gran verdad de este estudio. Para que Dios te diga qué quiere que hagas en tu casa, primero debes asegurarte de que Él tenga lugar en ella. Tal vez estás buscando dirección, restauración, milagros, pero estás dando espacio real a la presencia de Dios en tu hogar. O hay tanto ruido, tantas distracciones, tanta queja, que su voz se pierde. Obed-Edom no era sacerdote, no era líder religioso, era un hombre dispuesto, y su casa fue transformada porque permitió que lo sagrado habitara lo cotidiano. Hoy tú puedes hacer lo mismo, y no necesitas un arca literal. Necesitas un corazón encendido, un espíritu sensible, una actitud de honra. Hazte esta pregunta ahora mismo. ¿Mi casa es un lugar donde el Espíritu Santo se siente en paz? ¿O es un lugar donde reina el estrés, la impaciencia, el ego, las quejas, los gritos? Dios quiere hacer de tu hogar un lugar donde su gloria habite, donde tus hijos crezcan sabiendo que hay algo sagrado en las paredes, donde cada persona que entre diga, aquí se respira paz, donde los conflictos no se eviten, pero se enfrenten con fe, donde las decisiones no se tomen por impulso, sino por oración, donde no solo se lea la Biblia, se viva. Y aquí viene una revelación clave. Tú eres el portador del arca.
Tú eres quien decide si esa presencia entra y permanece. Tú eres el canal por el cual Dios quiere bendecir a todos los que viven contigo. Así como bendijo a toda la casa de Obed-edom, quiere bendecir tu casa entera. Pero Él está esperando algo más que palabras, está esperando acción. ¿Qué tipo de acción? Acciones pequeñas pero poderosas. Poner música de adoración en lugar de contenido que contamina. Orar antes de dormir, aunque sea un minuto. Leer un versículo con tu familia. Perdonar rápido. Bendecir en lugar de maldecir. Cerrar la puerta a conversaciones tóxicas. Apagar la televisión para encender la comunión. No se trata de rituales, se trata de decisiones diarias que le dicen a Dios, mi casa es tuya. Y cuando Él ve eso, responde, su presencia comienza a llenar los espacios, y entonces lo que parecía estancado se mueve, lo que estaba roto se repara, lo que estaba seco florece. Mira esto con atención. El arca estuvo en la casa de Obed-edom 3 meses. Eso es menos de 100 días, y fue suficiente para marcar su historia para siempre. ¿Qué pasaría si tú, desde hoy, comenzaras a invitar intencionalmente la presencia de Dios a tu hogar durante los próximos 3 meses? ¿Qué pasaría si tu casa se volviera un santuario viviente? ¿Qué pasaría si tus paredes empezaran a escuchar adoración en lugar de queja? ¿Qué pasaría si tus hijos te vieran orando en lugar de gritando? ¿Qué pasaría si tus decisiones comenzaran a nacer del secreto con Dios? Te lo digo con toda certeza. Tu casa no sería la misma. Tu familia no sería la misma. Tú no serías el mismo. Y todo comenzaría con una sola oración. Señor, te doy lugar en mi hogar. A partir de aquí, entenderás por qué algunos hogares avanzan y otros se estancan. Por qué hay casas que sin mucho dinero tienen paz y gozo, y otras, con todos los lujos, están llenas de frialdad y distanciamiento. La diferencia no está en lo material, está en quien habita espiritualmente ese hogar. Y si tú decides hoy abrir la puerta, prepárate para la bendición, porque cuando Dios entra, no viene solo, viene con su presencia. Viene con su poder, viene con su propósito, y lo que sigue a continuación en este estudio te va a mostrar cuál es tu función exacta en ese propósito, porque no solo se trata de recibir su presencia, se trata de aprender a custodiarla. Vamos hacia el siguiente paso. Prepárate para descubrir cómo tu posición espiritual dentro del hogar puede determinar el destino de toda tu familia. 3. El sacerdote del hogar. Tu posición espiritual define el destino familiar. Hay un rol que ha sido abandonado, malentendido y muchas veces ignorado dentro de los hogares. Un rol que no está asignado por cultura, por educación ni por género. Un rol que nace en el corazón de Dios y que se impone sobre todo aquel que ha recibido la revelación de su llamado dentro del hogar. Ese rol es el de sacerdote de la casa, y no hablamos aquí de un título religioso ni de una figura decorativa. Hablamos de una responsabilidad espiritual que determina la atmósfera, la protección y el destino de una familia entera. Desde 1900, el Antiguo Testamento, Dios dejó un patrón muy claro. En cada familia debía haber alguien que se levantara como canal entre el cielo y su casa. Alguien que intercediera, alguien que enseñara, alguien que protegiera espiritualmente a los suyos, alguien que dijera, por este lugar pasa Dios primero. Uno de los ejemplos más poderosos lo vemos en la vida de Job. La Biblia dice que Job era un hombre íntegro, temeroso de Dios, apartado del mal. Pero lo que más impacta no es su riqueza ni su reputación, sino su rol sacerdotal dentro de su casa. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y santificaba a sus hijos, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job,
Quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job 1:5. ¿Lo ves? Job no esperaba que sus hijos oraran. Job no confiaba solo en que todo iba a estar bien. Job se levantaba cada día a cubrir su casa, no por obligación, por amor, por temor, reverente, por entender que su posición espiritual era una cobertura para los suyos. Y aquí hay una verdad poderosa que debes asumir hoy. Si tú no te levantas como sacerdote en tu casa, otro espíritu lo hará. La neutralidad no existe en el mundo espiritual. Si tú no ocupas tu lugar en oración, en enseñanza, en intercesión, las tinieblas ocuparán ese vacío. Y lo harán sin pedir permiso. Hoy hay hogares llenos de caos, división, enfermedad emocional, rebeldía, falta de propósito, no porque el enemigo sea demasiado fuerte, sino porque los que fueron llamados a custodiar el altar han dejado de hacerlo, se han dormido, se han distraído, se han rendido o simplemente nunca supieron que ese rol les correspondía, y tal vez tú estás comprendiendo esto por primera vez. Tal vez te has preguntado por qué en tu casa las cosas no avanzan, por qué hay estancamiento, frialdad espiritual, discusiones constantes, y la respuesta no está afuera, está en tu posición, porque cuando el sacerdote del hogar toma su lugar, el infierno tiembla. Cuando hay alguien en casa que se para en la brecha, que intercede, que unge, que bendice, que enseña la palabra, que corta con las maldiciones generacionales, la atmósfera cambia. No necesitas ser perfecto. Necesitas estar presente, con tu corazón rendido, con tus rodillas dispuestas, con tus labios alineados con el cielo. Mira lo que hacía Josué. En medio de un pueblo inestable, idólatra, rebelde, él se levantó y declaró con firmeza: «Yo y mi casa serviremos a Jehová». Josué 24:15. No dijo: «Intentaré que mi casa sirva». No dijo: «Tal vez mi familia crea en Dios». Tomó autoridad espiritual. Y hoy tú puedes hacer lo mismo. No importa si eres hombre o mujer. No importa si eres joven o anciano. Si has recibido revelación, si conoces a Cristo, si sabes que hay una guerra espiritual real en tu hogar, tú estás llamado a ser sacerdote de ese lugar. ¿Y qué hace un sacerdote en casa? Ora por cada miembro de su familia, aunque no todos crean aún. Declara la palabra en voz alta, estableciendo verdades eternas en cada habitación. Bendice el alimento, pero también el ambiente. Discierne ataques espirituales y los reprende con autoridad. Cierra puertas al enemigo a través del perdón, la pureza y la obediencia. Forma un altar donde el cielo y la tierra se conectan a diario. Ser sacerdote no es tener el control. Es tener comunión, no es imponer miedo, es impartir fe, no es manipular, es modelar. Y el resultado de vivir así es que Dios se establece como Señor del hogar. Y cuando Dios es el Señor de la casa, ningún otro espíritu puede gobernar. Piensa en esto. ¿Quién se levanta a orar por tus hijos cuando duermen? ¿Quién unge las puertas de tu casa cuando hay tensión? ¿Quién declara la palabra cuando el desánimo entra? ¿Quién marca los límites espirituales cuando el mundo intenta infiltrarse? Si tú no lo haces, ¿quién lo hará? Hoy es el día para recuperar ese lugar, para pedirle al Espíritu Santo que te enseñe cómo ser sacerdote en tu casa. No necesitas saberlo todo, solo necesitas estar dispuesto. Y comenzar, aunque sea, con una oración sincera: «Señor, aquí estoy, hazme custodio de tu presencia en mi hogar». Y entonces comenzarás a ver cómo lo que parecía inmóvil comienza a moverse, cómo lo que estaba roto comienza a sanar, cómo lo que era terreno común se vuelve tierra santa, porque cada casa que tiene un sacerdote despierto se convierte en un lugar donde Dios habita. Y donde Él habita, la oscuridad no puede resistir, la división no tiene poder, el miedo pierde fuerza.
y el propósito florece. Así que no delegues más ese lugar, no esperes que otros lo ocupen. Hoy Dios te está llamando a ti para que te levantes, para que tomes tu posición, para que actives el propósito de tu casa desde la raíz, tu lugar espiritual como sacerdote del hogar. Y ahora que has entendido que tu posición es clave, prepárate para ver cómo esa posición activa una dimensión nueva de autoridad espiritual sobre todo lo que te rodea. Porque en el próximo bloque descubrirás cómo las palabras que salen de tu boca pueden edificar o destruir todo lo que Dios quiere hacer dentro de tu casa. Tresua, el altar familiar, cuando la adoración se convierte en el centro del hogar. Hay hogares donde hay televisión en cada cuarto, internet en cada rincón, comodidad en cada espacio. Pero no hay altar, y no hablo de una estructura física, ni de una mesa con velas o símbolos. Hablo de un altar vivo, construido con fe, sostenido por oración y activado por una decisión espiritual. Que Dios sea el centro de todo lo que ocurre dentro de esas paredes. A lo largo de la Biblia, cada vez que un hombre de Dios establecía un altar, algo poderoso ocurría. No era un simple acto religioso, era un acto de gobierno, una declaración espiritual que decía: aquí se adora a Dios, aquí su presencia es prioridad, aquí su voz es la que dirige. Y si tú quieres saber lo que Dios quiere que hagas en tu casa, necesitas comenzar por aquí. Porque cuando hay altar, hay dirección. Cuando hay altar, hay revelación. Cuando hay altar, hay protección. Y donde no hay altar, hay confusión, desgaste, división, estancamiento. Uno de los primeros que entendió esta verdad fue Abraham. Cada vez que llegaba a una nueva tierra, antes de hacer cualquier otra cosa, levantaba un altar. Y edificó allí un altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Génesis 12:8. ¿Lo ves? No construía primero su tienda, no aseguraba su ganado, no armaba una estrategia. Primero, establecía adoración. Y esa es una revelación clave para tu hogar. Lo primero que debe establecerse en una casa no es el orden físico, sino el orden espiritual. No importa cuánto limpies si el ambiente está cargado de queja. No importa cuán organizados estén los horarios si no hay oración. No importa cuánto trabajes por el bienestar de tu familia si no estás construyendo un altar donde la gloria de Dios pueda descansar. ¿Y qué es exactamente un altar en casa? Es ese lugar, físico o simbólico, donde se detiene todo y se le da a Dios el lugar que merece. Es ese momento del día donde se apaga el mundo y se enciende el cielo. Es esa rutina santa donde se ora juntos, se lee la palabra, se canta, se escucha, se comparte, se honra. No se trata de cuánto tiempo, se trata de cuánta entrega. Un minuto real en el altar vale más que horas de religiosidad vacía. Y no necesitas ser un experto, solo necesitas ser constante. El enemigo no le teme a los hogares cristianos de nombre, le teme a los hogares que mantienen el fuego del altar encendido cada día. Porque un altar familiar que arde no solo bendice a los que viven allí, impacta generaciones. ¿Recuerdas a Cornelio en el libro de los Hechos? Era un hombre que antes de conocer plenamente el Evangelio ya practicaba oración y temor a Dios en su casa. Y eso fue tan notorio en el mundo espiritual que Dios envió un ángel a su hogar. Ese altar en casa activó una visitación divina. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Hechos 10:4. ¿Puedes imaginar que algo que haces en tu sala, tu cocina o tu habitación suba como un aroma que impacta al cielo? Eso ocurre cuando el altar familiar se vuelve una realidad. Pero, ¿por qué muchos hogares no tienen altar? Porque el ritmo de vida ha anestesiado el espíritu. Porque el cansancio ha reemplazado la adoración.
porque los dispositivos han sustituido el diálogo, porque la rutina ha apagado la llama. Y aquí viene una advertencia del cielo. Una casa sin altar es terreno abierto para el desgaste espiritual. Cuando no hay altar, las discusiones crecen más rápido, la impaciencia reina, las decisiones se toman sin dirección, o la fe se vuelve teoría. Los niños crecen sin un modelo de espiritualidad práctica, y lo invisible comienza a gobernar lo visible. Pero cuando el altar se enciende, vuelve la unidad. Se activa la paz. La guía del espíritu se vuelve nítida. La familia comienza a caminar bajo propósito. La atmósfera cambia y el hogar se transforma en un santuario viviente. Tal vez dices, pero yo estoy solo. No, tengo con quien orar. Te digo esto con todo el respaldo del cielo. Un solo creyente que levanta altar en su casa es suficiente para que la gloria de Dios descienda. Tú puedes ser esa llama, tú puedes ser ese incienso, tú puedes ser esa puerta abierta. Y si hay dos o más en tu casa que creen, entonces tienen poder multiplicado. Jesús dijo, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Eso es altar. Eso es cielo manifestándose en la tierra. Eso es lo que tu casa necesita. Hoy Dios te está llamando no solo a orar de vez en cuando, sino a establecer un altar, a que pongas un horario fijo, a que apagues el televisor, a que enseñes a tus hijos a orar, aunque sea con una frase sencilla, a que pongas una canción de adoración mientras cocinas, a que ores con tu pareja antes de dormir, a que tomes la Biblia y la leas en voz alta en tu sala. Porque cada pequeño acto de adoración es una piedra más en ese altar, y mientras lo haces, el fuego cae, el espíritu se mueve, la casa cambia, tu vida se alinea, y entonces sí, estarás en posición de recibir lo que Dios quiere mostrarte. No solo sobre tu familia, sino sobre el impacto que tu casa está llamada a tener hacia afuera. Porque el altar familiar no solo transforma a los que viven adentro, enciende a los que están afuera. Y esa es la revelación que estás a punto de recibir en el próximo bloque. Como tu casa puede convertirse en una luz para otros hogares, un lugar de refugio, una extensión del reino. Lo que viene ahora te mostrará que tu hogar no es el final de tu fe, es el comienzo de tu ministerio. 4. Tu casa como faro. Cuando el hogar se convierte en extensión del reino, muchos piensan que para servir a Dios deben salir lejos, viajar, predicar en plazas, subir a un púlpito o crear grandes movimientos. Pero hay un principio profundo, escondido en las Escrituras, que puede redefinir por completo tu manera de entender el ministerio. Tu casa puede convertirse en una herramienta poderosa para extender el reino de los cielos. No necesitas irte lejos para empezar a impactar vidas. Dios puede usar tu hogar como un faro que alumbra a los que están en oscuridad. Desde los tiempos más antiguos, Dios ha usado casas como centros de avivamiento. Cuando Jesús comenzó su ministerio, uno de sus primeros actos no fue predicar en una gran sinagoga, sino entrar en casas. En la casa de Pedro sanó a su suegra. En casas privadas multiplicó alimento. En hogares sencillos enseñó verdades profundas. Y fue en una casa donde descendió el Espíritu Santo por primera vez sobre los discípulos. ¿Te das cuenta? La estrategia de Dios no comenzó con estadios ni templos. Comenzó en hogares dispuestos, porque lo importante no es el tamaño de tu casa, sino la intensidad de tu obediencia. Y esto es lo que debes saber hoy. Tu hogar puede ser un lugar donde otros encuentren luz. Puede ser un lugar donde alguien sin fe reciba esperanza, donde alguien sin familia experimente pertenencia, donde alguien herido encuentre consuelo. Pero para que eso ocurra, debes comprender esta verdad espiritual.
Una casa no se vuelve un faro por accidente, se vuelve un faro por intención. Tú decides si tu casa será solo un refugio personal o si se convertirá en un instrumento eterno. En el libro de los Hechos encontramos una historia poderosa. Lidia, una mujer vendedora de púrpura, escuchó a Pablo predicar, creyó en el mensaje y abrió su casa. Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Hechos 16:15. Ese simple acto de hospitalidad fue el comienzo de una iglesia local. Una casa común se transformó en un punto de reunión, de adoración, de enseñanza. Porque cuando alguien entrega su espacio a Dios, Dios multiplica su impacto. Tu sala puede convertirse en un lugar de estudio bíblico. Tu cocina puede ser donde alguien recibe una palabra de aliento mientras toma café contigo. Tu teléfono puede ser la herramienta que lleva mensajes de fe a quienes lo necesitan. Tu comedor puede ser una mesa donde se ore antes de comer, marcando el corazón de tus hijos para siempre. Tu puerta puede ser abierta a alguien que está al borde de rendirse, y tu abrazo puede salvarlo. Eso también es evangelismo. Eso también es reino. Eso también es altar. No se trata de transformar tu casa en un templo, se trata de transformar tu casa en un lugar donde Dios se sienta en casa, donde el Espíritu Santo tenga libertad, donde la fe no sea un tema prohibido, sino la base de todo. ¿Te has preguntado por qué tantas veces los ataques espirituales comienzan dentro de los hogares? Porque el enemigo sabe que una casa ungida es una amenaza. Una familia unida en oración es una trinchera invencible. Un hogar que se entrega al Señor se convierte en un lugar de encuentro entre el cielo y la tierra. Y es por eso que Satanás busca traer división, distracción, cansancio, discusiones. No es casualidad que muchas veces es en casa donde más cuesta orar, donde más se pierde la paciencia, donde más se siente el peso, porque lo que pasa en tu casa afecta el mundo espiritual. Cuando una casa se vuelve altar, el reino se expande, no importa cuán pequeña sea. No importa si no tienes muebles nuevos, no importa si no tienes invitados constantemente. Lo que importa es que tengas un corazón dispuesto a decirle a Dios, usa mi casa como tú quieras. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si cada hogar cristiano se convirtiera en un faro? ¿Qué pasaría si cada creyente entendiera que su casa no es solo un lugar para descansar, sino un campo de misión? ¿Qué pasaría si tus vecinos supieran que en tu hogar siempre hay una palabra, una oración, una luz? Las ciudades cambiarían, las familias se restaurarían, las calles se llenarían de esperanza, y tú puedes comenzar. No necesitas esperar a tener todo en orden. Empieza con lo que tienes. Empieza con una oración, con una cena en paz, con una charla con tus hijos donde menciones a Dios, con una invitación a alguien que sabes que está solo, con una bendición al entrar por la puerta, con una canción de adoración sonando mientras limpias. Cada uno de esos actos, por pequeños que parezcan, construyen luz. Dios no está buscando casas perfectas, está buscando casas rendidas, hogares que digan, aquí se ama, aquí se sirve, aquí se cree. Y cuando encuentra ese lugar, Él se manifiesta, se queda, y desde allí empieza a tocar a otros. Tu casa puede ser la respuesta a la oración de alguien más, puede ser la primera iglesia que un niño experimente, puede ser la zona de paz que un amigo necesita, puede ser el punto de partida de algo mucho más grande. Pero para que eso ocurra, necesitas decidir, ¿seré guardián de esta luz o me conformaré con la oscuridad del mundo? Si eliges ser guardián, si eliges abrir tu hogar a lo que Dios quiere hacer, prepárate, porque tu casa dejará de ser solo tuya, se convertirá en territorio del reino, y lo que Dios haga allí resonará por generaciones.
En el próximo bloque vas a descubrir qué decisiones prácticas puedes tomar desde hoy para establecer de forma permanente esa atmósfera de bendición, orden y presencia de Dios en tu hogar. Porque no basta con tener deseo, hay que tener dirección, y eso es lo que vas a recibir ahora. 4A. Las llaves espirituales, decisiones prácticas que abren las puertas de bendición en tu hogar. El Espíritu Santo no solo obra en lo invisible, también se manifiesta a través de decisiones concretas. Y cuando se trata del hogar, esas decisiones prácticas pueden ser la diferencia entre una casa estancada y una casa encendida por el fuego de Dios. No basta con orar por un milagro en casa. Hay que vivir como quien cree que el milagro ya está en proceso. Hoy vas a recibir llaves, llaves que abren puertas, llaves que desatan promesas, llaves que activan atmósferas, llaves que cierran el paso al enemigo y le dan al Espíritu Santo total libertad para moverse dentro de tu hogar. Porque así como hay llaves físicas para acceder a una casa, hay llaves espirituales para acceder al diseño de Dios para el hogar. Y tú, al recibir esta palabra, estás recibiendo también la autoridad para usarlas. Llave 1. El orden espiritual. Dios no bendice el caos. Donde hay desorden, hay confusión. Y donde hay confusión, el enemigo encuentra grietas para infiltrarse. Una casa espiritualmente ordenada no significa perfecta. Significa que cada área del hogar está alineada a principios del reino. ¿Cómo se establece ese orden? Colocando a Dios primero en las decisiones familiares, estableciendo momentos diarios de conexión con Él, corrigiendo con amor, no con gritos, honrando el pacto matrimonial, manteniendo la pureza de lo que entra por las pantallas. No se trata de religión. Se trata de reconocer que, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Orden espiritual significa también poner límites. Límites a las conversaciones destructivas. Límites a lo que divide. Límites a lo que enfría. La fe. Dios no puede habitar plenamente en una casa donde el desorden es normalizado. Y hoy, si decides alinear lo que está fuera de lugar, estarás abriendo la puerta para que la bendición entre y se quede. Llave 2. La honra. El reino de Dios se mueve a través de la honra. Y dentro del hogar, la honra es el aceite que evita que las relaciones se desgasten. Honrar no es adular. Honrar es reconocer el valor del otro, aunque no lo merezca. Honrar es hablar bien a solas y en público. Honrar es no exponer, es no humillar, es no gritar para tener la razón. Muchos hogares están atascados porque la crítica se ha vuelto el lenguaje principal. Y donde no hay honra, la presencia se apaga. Comienza hoy a restaurar la honra con tus palabras. Bendice a los tuyos en voz alta. Declara lo que Dios dice de ellos, aunque todavía no lo veas. No te acostumbres al lenguaje del mundo. Haz de tu casa una casa de honra, y verás cómo el ambiente cambia. Llave 3. El perdón constante. No existe hogar sin conflictos, pero lo que define el futuro de una casa no es la ausencia de errores, sino la rapidez con la que se perdonan. El perdón en el hogar es una llave que desactiva las trampas del enemigo. Mientras haya heridas abiertas, el enemigo tiene espacio para sembrar resentimiento, distancia y división. Perdonar no es olvidar, es decidir no usar el error del otro como arma, es decir, te libero, no te debo nada, eres más importante que esta ofensa. Jesús dijo, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos. El flujo de bendición se atasca cuando el perdón se detiene. Y muchas veces la bendición que estás esperando para tu casa no ha llegado porque hay un perdón que no has liberado. Hoy esa llave está en tu mano. Tienes el poder de usarla y ver cómo se rompen barreras invisibles que han detenido la gracia por años. Llave 4.
la adoración como atmósfera. El enemigo odia la adoración, porque donde hay adoración sincera, hay cielo abierto. No esperes al domingo en la iglesia para adorar. Hazlo en casa. Pon alabanzas mientras limpias, cocinas, te preparas para dormir. Adora con tus palabras, adora con tus decisiones, adora con tus silencios. La adoración purifica el ambiente espiritual, trae revelación y, lo más importante, atrae la presencia. Cuando haces de tu casa un lugar donde Dios se siente amado, Él se manifiesta, y cuando Él se manifiesta, nada puede quedarse igual. Llave 5. La palabra como fundamento. Muchos hogares están construidos sobre emociones, sobre consejos humanos, sobre cultura. Pero un hogar que quiere prosperar en Dios debe ser edificado sobre la palabra. Lee la Biblia en voz alta en tu casa. Declara promesas. Escribe versículos en las paredes, en la heladera, en la habitación de tus hijos. No dejes que la única voz que se escuche sea la del miedo o la ansiedad. Haz que la voz de Dios tenga el volumen más alto. Cuando la palabra es leída, creída y vivida, el hogar se vuelve invencible. Llave 6. La siembra espiritual. Todo lo que siembras en tu casa, lo cosecharás. Si siembras paz, habrá paz. Si siembras oración, habrá fe. Si siembras servicio, habrá unidad. Haz actos proféticos en tu hogar. Unge las puertas, ora por las camas. Declara que cada habitación será usada para la gloria de Dios. En lo natural parecerá un simple acto, pero en lo espiritual estarás activando ciclos nuevos de bendición. Hoy estas llaves están en tus manos, y no basta con conocerlas, tienes que usarlas. Tienes que decidir que, desde ahora, tu casa será un terreno fértil para lo sagrado, no para la religión, sino para la presencia viva de Dios. Estas decisiones prácticas no son una fórmula mágica, son una respuesta de fe, un eco en la tierra de lo que ya fue decretado en el cielo. Y si caminas en esta dirección, verás a Dios moverse en tu casa como nunca antes. Pero aún hay más, porque ahora que entiendes cómo activar la bendición en tu hogar, es momento de aprender a proteger lo que Dios te confió. En el próximo bloque descubrirás cómo cerrar las brechas espirituales que podrían permitir la entrada del enemigo. Una enseñanza crucial para asegurar que lo que hoy empieza en tu casa permanezca. 5. Cerrando puertas. ¿Cómo proteger tu hogar de las brechas espirituales? Una casa puede ser bendecida, consagrada, ungida, pero si tiene puertas abiertas al enemigo, esa bendición corre el riesgo de ser robada. Y hoy el Espíritu Santo quiere enseñarte algo crucial. No basta con edificar, también hay que proteger. La Biblia dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y ese ladrón opera muchas veces en silencio, sin que lo notes, a través de brechas pequeñas, casi imperceptibles, pero letales. Por eso, si estás tomando en serio el llamado de Dios para tu hogar, necesitas aprender a cerrar cada acceso que las tinieblas puedan usar para entrar y contaminar. ¿Y cuáles son esas brechas? Son actitudes, hábitos, palabras o decisiones que, sin que lo notes, rompen la cobertura espiritual de tu casa. Son concesiones al pecado, grietas de desobediencia, momentos de descuido, y aunque parezcan inofensivas, pueden ser la causa de ciclos de dolor, de estancamiento y de destrucción familiar. La buena noticia es que cada puerta que tú abriste, también puedes cerrarla, con arrepentimiento, con autoridad, con discernimiento. Veamos juntas algunas de las brechas más comunes y cómo cerrarlas de forma definitiva. Brecha 1. Palabras malditas. Toda palabra que sale de tu boca siembra algo en el ambiente. Puede sembrar vida o puede sembrar muerte.
La crítica constante, los insultos, las quejas, los decretos negativos como «esta casa es un desastre, mis hijos nunca cambian, no tenemos arreglo». Son puertas abiertas, y no solo al desánimo, sino al enemigo, que encuentra legalidad cuando tú mismo estás maldiciendo lo que Dios te dio. ¿Cómo se cierra esta brecha? Con palabras de vida, con arrepentimiento por cada decreto negativo, y con declaraciones llenas de fe, aunque no veas el cambio inmediato. La atmósfera espiritual de tu casa responde al lenguaje que predomina. Brecha 2. Contenido contaminado. ¿Sabías que lo que ves, escuchas y permites dentro de tu hogar alimenta un tipo de espíritu? Películas cargadas de violencia, música llena de sensualidad, noticias que solo siembran miedo, redes sociales que exaltan el pecado. Todo eso no es entretenimiento inofensivo, es siembra espiritual, y lo que entra por los sentidos entra en el alma. Cerrar esta brecha no significa ser radical sin sentido, sino ser sabio, discierne, filtra. No, todo lo que es legal es saludable. Haz limpieza espiritual de lo que entra por las pantallas de tu casa. Pon límites, enséñales a tus hijos por qué ciertas cosas no se permiten, no con miedo, sino con convicción. Brecha 3. Rencores familiares no resueltos. El resentimiento es una brecha letal y muchas veces se esconde detrás de silencios, de frases como «yo ya perdoné», cuando en realidad hay heridas sin sanar. Cada vez que eliges guardar enojo, entregas territorio. El enemigo no necesita mucho. Un corazón endurecido es suficiente para construir división en casa. Y cuando hay división, la presencia se retrae, porque el Espíritu Santo es sensible y no habita donde hay hostilidad persistente. Cerrar esta brecha requiere valentía. La valentía de pedir perdón, de soltar el pasado, de hablar con humildad, de decidir que la unidad es más importante que el orgullo. Brecha 4. Negligencia espiritual. Hay hogares donde se quiere la bendición, pero no se cuida la relación. Se ora solo en emergencias. Se lee la Biblia cuando sobra tiempo. Se dice Dios es primero, pero no se vive. Y esa desconexión es una brecha, porque lo que no se alimenta se debilita, y un hogar débil espiritualmente es presa fácil del enemigo. Cerrar esta brecha es volver al altar, establecer hábitos, no por obligación, sino por amor. Decidir que cada día habrá un espacio, por pequeño que sea, donde Dios será honrado. Brecha 5. Puertas abiertas por generaciones. Existen casas que, sin saberlo, heredan cadenas, maldiciones generacionales que pasaron de abuelos a padres, de padres a hijos, adicciones, ruina, enfermedad, divorcio, violencia, ciclos que se repiten como si fueran parte del destino, pero en realidad son brechas que nunca se cerraron. Y tú estás aquí para romper ese ciclo. Tú eres el eslabón del quiebre, la generación que dice, conmigo esto termina, pero eso no. Se hace con buenas intenciones, se hace con guerra espiritual, orando, ayunando, declarando, renunciando, ungiendo tu casa, reclamando el linaje que Dios quiere establecer a través de ti. Dios no quiere solo visitarte, quiere quedarse. Pero para quedarse necesitas cuidar el lugar que Él habita, y eso comienza cerrando puertas. Hoy puedes hacer un acto profético, recorre tu casa, habla con Dios en voz alta, renuncia a toda palabra maldicha, pide perdón por toda negligencia espiritual, suelta todo resentimiento guardado. Haz limpieza de lo que no honra su presencia, y declara, esta casa pertenece al Señor, y todo lo que no venga de Él se va. Cuando cierras puertas, Dios abre ventanas, ventanas de cielo, ventanas de bendición, ventanas de revelación, y entonces tu hogar se vuelve una fortaleza, una casa donde el enemigo no puede entrar,
porque todo acceso está sellado con la sangre del Cordero. Ahora que entiendes cómo proteger tu hogar, prepárate para descubrir lo que viene en el próximo bloque. La promesa de Dios para los hogares, que le honran. Una promesa eterna que puede cambiar no solo tu presente, sino el legado que dejas a quienes vienen después de ti. 6. El legado eterno. La promesa de Dios para los hogares que le honran. Hay una verdad espiritual que debe quedar grabada en lo más profundo de tu alma. Cuando tú decides honrar a Dios en tu casa, no solo estás marcando tu presente, estás escribiendo un legado eterno. Dios no se limita a bendecir el momento, Dios bendice generaciones, y cada acto de fe, cada oración, cada decisión de santidad dentro de tu hogar está sembrando para tus hijos, tus nietos y los que aún no han nacido. No estás construyendo solo una atmósfera, estás construyendo una herencia. La Biblia está llena de promesas dirigidas no a individuos, sino a casas enteras. Porque en la mente de Dios, el plan no es solo contigo, es con tu familia, es con tu apellido, es con todo lo que brota de ti. Mira lo que dice el Salmo 112. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. ¿Lo ves? Dios no dice, Él será bendecido. Dice su descendencia será poderosa. Eso significa que tus decisiones hoy impactan generaciones. Tus hijos caminarán en sendas más rectas porque tú abriste camino. Tus nietos tendrán un piso espiritual más alto porque tú cavaste profundo en lo invisible. Y no importa cuál haya sido tu historia familiar hasta ahora, tal vez vienes de generaciones sin fe, sin dirección, sin pacto, pero eso puede cambiar contigo. Tú puedes ser el inicio de una nueva línea generacional, una línea marcada por la obediencia, la paz, la prosperidad, el temor de Dios, la presencia constante. Y todo comienza con una decisión: honrar a Dios en tu casa. La palabra honrar no es un concepto abstracto, es una acción continua, es darle el primer lugar, es alinear la vida cotidiana con los valores del reino, es decidir que pase lo que pase, tu casa no se moverá de su presencia. Dios le dijo a Abraham: yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová. Génesis 18:19. Ese fue uno de los motivos por los cuales Dios lo eligió. No por sus riquezas, no por su talento, sino por su capacidad de establecer un legado. Y esa misma promesa está sobre ti hoy. Si tú decides que tu casa vivirá para Dios, Él se encargará de cubrir a los tuyos con favor, con gracia, con misericordia renovada. Eso no significa que no habrá luchas, pero sí significa que la victoria está asegurada, que aun cuando un hijo se aparte, el pacto lo alcanzará, que aun cuando haya un desvío, la promesa lo rodeará como un lazo invisible que lo llevará de vuelta. Muchos padres y madres oran llorando por sus hijos, y hoy quiero decirte esto: tu oración no cae al suelo, tu intercesión no es ignorada. Cada lágrima, cada clamor, cada ayuno que haces por tu familia está escribiendo historia en el mundo espiritual. No dejes de creer, no dejes de declarar, no dejes de sembrar. Aunque no veas frutos hoy, el fruto vendrá, y será abundante, y será eterno. ¿Sabías que Dios no olvida las casas que le honran? En el libro de los Hechos, el ángel que se le apareció a Cornelio le dijo: tus oraciones y tus ofrendas han subido como memorial delante de Dios. Una casa que honra a Dios queda registrada en el cielo. Un hogar que vive para Él tiene memoria delante del trono.
Y cuando Dios recuerda una casa, la bendición fluye por generaciones. Por eso no te canses, aunque nadie lo vea, aunque a veces te parezca que nada cambia, sigue siendo fiel, sigue haciendo altar, sigue caminando en santidad, sigue perdonando, bendiciendo, sembrando, porque tu fidelidad de hoy es la seguridad de tus generaciones mañana. Mira esta promesa en Isaías 59:21. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos. ¿Puedes imaginar esa bendición? Que tus nietos declaren lo mismo que tú declaras hoy, que tus hijos caminen con el mismo fuego que tú cargas ahora. Que tu linaje sea conocido no por riquezas temporales, sino por portar la gloria de Dios. Y tú eres el eslabón que une el pasado con el futuro. Tú eres el punto de quiebre. Tú eres la raíz de un árbol que dará fruto eterno. Dios no solo quiere darte una casa bendecida. Quiere hacer de tu casa una promesa viva para las naciones. Una fuente de sabiduría, de poder, de verdad, de salvación. Y esa promesa no es solo para ti, es para los que vendrán, es para los que aún no nacieron, es para que el nombre de Dios nunca falte en tu linaje. Ahora que lo sabes, actúa como quien ha sido elegido. Vive con responsabilidad, camina con propósito, ora con visión eterna, porque todo lo que hagas hoy está construyendo el mañana de los que amas. Y prepárate, porque en el próximo bloque vas a recibir una revelación sobre el poder de la unidad en el hogar, un poder tan fuerte que cuando se activa se convierte en una muralla indestructible contra toda obra de las tinieblas. 7. La unidad familiar, el arma más poderosa contra las tinieblas. Hay algo que el infierno teme más que una iglesia llena. Y es una familia unida adorando, orando y caminando en un mismo espíritu. Porque cuando una casa logra unidad espiritual, emocional y práctica, se convierte en una fortaleza impenetrable, un territorio donde la gloria de Dios no solo se manifiesta, sino que permanece. La unidad familiar no es un lujo, es una necesidad espiritual. Y si Dios quiere que hagas algo urgente en tu casa, es esto: restaurar la unidad. Jesús mismo dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Mateo 12:25. ¿Lo ves? No dijo, no será feliz, dijo, no permanecerá. Esto significa que por más oraciones que hagas, por más música cristiana que pongas, por más Biblias que tengas abiertas, si hay división en tu casa, el enemigo tiene legalidad para entrar. Y esa división puede ser evidente o silenciosa. Puede manifestarse con gritos o con frialdad, con insultos o con indiferencia, con rupturas abiertas o con corazones cerrados. Donde hay división, hay vulnerabilidad, y donde hay unidad, hay cobertura. El enemigo sabe que no puede contra una casa donde hay acuerdo, por eso lo intenta todo. Malos entendidos, egos, heridas no sanadas, celos, falta de comunicación. Porque si logra sembrar división, rompe la muralla. Y cuando rompe la muralla puede entrar con enfermedad, pobreza, adicciones, apatía espiritual. Pero aquí está la buena noticia. La unidad no es un sentimiento, es una decisión. Puedes decidir hoy caminar en unidad, aunque no todos crean como tú. Puedes construir puentes, aunque los otros no estén listos aún. Puedes ser la parte que da el primer paso, que pide perdón, que baja el tono, que escucha más, que ora con fe, hasta que el Espíritu Santo haga lo que tú no puedes. Dios honra al que busca la paz. Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Un pacificador no es alguien débil,
Es alguien tan fuerte en el espíritu que decide no alimentar el conflicto. Y cuando decides ser pacificador en tu casa, Dios mismo te respalda, te unge, te da sabiduría, te da paciencia sobrenatural, te guía palabra por palabra. Pero la unidad no es solo evitar peleas, la verdadera unidad es espiritual. Es cuando se ora juntos, cuando se canta juntos, cuando se sirven mutuamente, cuando los hijos ven a sus padres de rodillas, cuando se comparte la palabra, cuando las decisiones se consultan en oración, cuando el yo se convierte en nosotros, cuando Dios no es un tema más, sino el centro de todo. En el libro de los Salmos hay una promesa escondida con un poder impresionante. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Salmo 133, 1-3. ¿Lo notas? Dios envía bendición y vida donde hay armonía, no donde hay gritos, no donde hay orgullo, no donde cada uno va por su lado, sino donde hay unidad. Esa es la verdadera cobertura espiritual. Un hogar unido es una señal viva de que el reino de Dios gobierna. Un hogar donde hay acuerdo en lo esencial, aunque haya diferencias en lo secundario. Donde se protege el vínculo, donde se cuida la comunión, donde el perdón fluye rápido, donde el enemigo no encuentra grietas. Y si tú dices, pero en mi casa nadie cree, te digo esto, tu fe puede ser el punto de partida. Tu luz puede ir uniendo lo que hoy parece imposible de reconciliar. No subestimes el poder de una sola persona comprometida con la unidad. Dios hará su parte si tú haces la tuya. La unidad no solo protege, la unidad atrae el cielo. Jesús prometió que si dos se pusieran de acuerdo en la tierra para pedir cualquier cosa, les sería hecho por el Padre. Ese poder no se activa con fuerza individual, se activa con acuerdo. Hoy puedes hacer algo práctico. Ora con alguien de tu casa, aunque sea un minuto. Escribe una carta de reconciliación si hay distancia. Pide perdón aunque creas que tú tenías razón. Haz una comida donde se hable con respeto. Bendice en voz alta a cada miembro de tu hogar. Cada uno de estos actos, aunque parezcan pequeños, son semillas de unidad. Y la unidad desata promesa. Dios tiene planes grandes para tu casa, pero no los entregará en un ambiente contaminado. Los entregará cuando el amor sea más fuerte que el orgullo, cuando el perdón supere la ofensa, cuando el deseo de construir sea mayor que el de tener razón. Y tú estás aquí porque Él quiere empezar esa obra contigo. Ahora que entiendes el poder de la unidad familiar, prepárate para lo que viene, porque en el siguiente bloque descubrirás cómo Dios puede usar tu casa como instrumento de milagros sobrenaturales. Milagros que nacerán de tu obediencia, de tu fe y de la atmósfera que estás comenzando a construir. 8. Tu hogar como escenario de milagros sobrenaturales. Hay lugares donde los milagros no suceden. Y no es porque Dios no quiera, es porque el ambiente no está listo. Pero hay casas donde lo imposible se vuelve cotidiano, donde las oraciones son respondidas con precisión divina, donde los enfermos se sanan, los perdidos regresan, las puertas se abren y el cielo se manifiesta, porque alguien se atrevió a creer que su hogar podía ser un lugar de milagros. Y hoy tú estás siendo llamado a eso, a transformar tu casa en un escenario profético donde lo sobrenatural se hace visible. Los milagros no son propiedad exclusiva del templo. En la Biblia, muchos de los mayores actos de poder ocurrieron dentro de hogares. En la casa de la viuda de Sarepta, el aceite y la harina no se acabaron durante toda una crisis económica, porque ella creyó. En la casa de Jairo, su hija fue resucitada, porque él buscó a Jesús. En la casa de Pedro, su suegra fue sanada, porque la presencia entró.
En la casa de Zaqueo, la salvación llegó de forma inmediata, porque abrió su puerta sin reservas. Y en el aposento alto, un espacio doméstico, descendió el Espíritu Santo con poder, porque estaban todos unidos, esperando y adorando. ¿Te das cuenta? No fue el lugar lo que provocó el milagro, fue la fe, la disposición, la expectativa. Y eso lo puedes tener hoy. Tu casa puede ser el próximo capítulo de una historia sobrenatural. Tu cocina puede convertirse en un altar, tu sala en un espacio de liberación, tu dormitorio en un cuarto de revelación, tu mesa en lugar de provisión multiplicada. Pero, ¿qué necesitas para que los milagros se manifiesten en tu hogar? Primero, fe expectante. Dios obra donde hay hambre, donde hay convicción de que Él puede intervenir. No solo como una idea, sino como una certeza grabada en el alma. Jesús no hizo muchos milagros en ciertos lugares, porque no creyeron. No limites lo que Dios puede hacer por causa de una mente natural. Aunque todo a tu alrededor grite que es imposible, decide posicionarte en lo invisible. Declara milagros, espera milagros, celebra milagros antes de verlos. Segundo, pureza espiritual. Dios no deposita poder donde hay contaminación. Una casa abierta al pecado es un terreno inestable para el poder sobrenatural. Pero una casa consagrada, alineada, rendida, es un canal para el mover del cielo. Haz limpieza espiritual. Pide al Espíritu Santo que te muestre todo lo que debe ser removido. No te aferres a nada que apague la presencia. Tu deseo por lo milagroso debe ser mayor que tu apego a lo mundano. Tercero, autoridad activa. Hay milagros que no vendrán por casualidad, sino por confrontación. Tú tendrás que hablar, que declarar, que reprender, que establecer límites espirituales, que guerrear en oración hasta que la atmósfera ceda. No puedes desear milagros mientras tu boca está llena de quejas. No puedes pedir intervención divina mientras toleras la opresión. Tu autoridad como hijo o hija de Dios debe ser activada. Tú puedes orar por tus hijos con manos ungidas. Tú puedes declarar palabras sobre tus finanzas. Tú puedes romper ciclos con ayuno y guerra. Tú puedes abrir los cielos desde tu casa. Cuarto, adoración constante. La adoración atrae lo sobrenatural. No necesitas una voz perfecta, solo un corazón rendido. Adora incluso cuando no sientas nada. Adora cuando estés cansado. Adora mientras cocinas, limpias, trabajas. Crea un ambiente donde el cielo se sienta en casa. Y recuerda, la adoración no es solo música, es actitud, es gratitud, es servicio, es perdón, es obediencia, es decirle a Dios con tu vida: haz lo que quieras, como quieras, cuando quieras. Cuando decides vivir así, los milagros no se buscan, te encuentran. Y tu hogar comienza a contar testimonios que impactan a otros. Testimonios reales, vivos, imposibles de negar. Tal vez ya has tenido pequeños milagros en casa, pero hoy Dios quiere llevarte a una nueva dimensión. No es solo para ti. Es para que tu casa sea referencia de su gloria. Una casa donde las personas entren y digan: ¿qué hay aquí? Se siente algo diferente. Y tú puedas responder: aquí vive Dios. Sí, Dios puede vivir en tu casa, habitar, establecerse, manifestarse, no como visita, como dueño. Y cuando Él es dueño, todo lo demás se alinea. Lo roto se repara, lo seco florece, lo imposible sucede. En el próximo y último bloque vas a recibir una palabra final para sellar todo este viaje. Una conclusión profunda que te recordará por qué llegaste hasta aquí y cómo continuar caminando para que todo lo que has recibido hoy no sea una emoción pasajera, sino el comienzo de una transformación permanente en tu casa. 9. ¿Cómo sostener lo que Dios te entrega?
claves para no perder lo que el cielo ha sembrado en tu hogar. Has llegado lejos, has caminado por revelaciones profundas, has descubierto que tu hogar puede ser altar, fortaleza, refugio, faro y escenario de milagros. Pero ahora necesitas comprender algo crucial. No basta con recibir, hay que aprender a sostener. Muchos hogares comienzan bien, reciben palabras, hacen cambios, se encienden, pero al poco tiempo vuelven al mismo lugar, no porque Dios se haya apartado, sino porque no supieron cómo sostener lo que Dios les entregó. Y hoy, esta palabra viene como una advertencia amorosa del cielo. Cuida lo que has recibido, protégelo, afírmalo, profundízalo, porque lo que Dios comenzó en tu casa puede crecer o puede apagarse. La semilla fue sembrada, ahora el fruto depende de tu vigilancia espiritual. Y para eso necesitas activar 5 llaves de mantenimiento espiritual que no solo preservan el fuego, lo alimentan. Primera clave: vigilancia diaria. Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. La vida espiritual no se sostiene con emoción, sino con vigilancia, no con momentos intensos, sino con decisiones constantes. Una casa en vigilancia es una casa que discierne. Cuando una conversación no edifica, cuando una actitud abre puertas, cuando una distracción se convierte en adormecimiento espiritual, cuando algo que parece normal empieza a robar la paz. Velar no es vivir con miedo, es vivir despierto, es estar atento al clima espiritual del hogar, es detectar cuando hay frialdad, rutina, religiosidad, y confrontarlo con intercesión y acción. Segunda clave: alimentación continua. Así como tu cuerpo necesita alimento cada día, tu espíritu y el de tu casa también. No puedes mantener una casa encendida espiritualmente si el único alimento es un video a la semana. No puedes sostener la unción si no estás nutriendo la atmósfera constantemente. Lee la palabra en voz alta. Comparte devocionales breves. Ora por necesidades específicas. Escucha adoración mientras realizas tareas cotidianas. Crea cultura espiritual. No necesitas montar un altar literal, sino vivir como altar. Donde sea que camines, que Dios esté presente. Tercera clave: compromiso comunitario. Una casa fuerte espiritualmente no se aísla. Busca comunidad. Se conecta con otras familias de fe. Intercambia palabra, aliento, consejo. Dios no quiere que tu hogar sea una isla, sino una parte activa del cuerpo de Cristo. Busca rodearte de otros que también están construyendo hogares en el Espíritu. Juntos se fortalecen, juntos interceden, juntos vencen. La soledad espiritual es peligrosa. Muchos hogares pierden el fuego porque dejan de caminar acompañados, y Dios siempre ha usado comunidades para sostener avivamientos. Cuarta clave: revisión y corrección. Cada cierto tiempo, detente y pregúntate: ¿estamos viviendo como al principio? ¿Hemos bajado la guardia? ¿Qué prácticas dejamos de hacer? ¿Qué hábitos debemos recuperar? ¿Qué distracciones entraron sin que lo notemos? El desgaste espiritual muchas veces es sutil, entra sin hacer ruido, y cuando te das cuenta, ya no estás donde estabas. No te culpes. Pero tampoco te quedes ahí. Corrige, retoma, reactiva. Dios no se fue. Solo está esperando que vuelvas a priorizarlo. Quinta clave: gratitud constante. Nada sostiene la presencia de Dios como un corazón agradecido. No esperes a que todo esté bien para agradecer. Haz de la gratitud una cultura diaria. Agradece por lo que ves y por lo que aún no ves. Agradece en voz alta, delante de tu familia. Modela gratitud. Respira gratitud. Habla con gratitud. La queja cierra el cielo.
La gratitud lo mantiene abierto. Tu hogar puede ser un espacio donde la atmósfera del cielo no solo se visita, sino que habita. Pero para eso necesitas comprometerte a mantener encendida la llama, como en el templo, donde se ordenó que el fuego nunca se apagara en el altar. Así también tú eres responsable de que el fuego permanezca en tu casa. No vivas de momentos. Vive de principios, no te muevas por emociones, muévete por convicciones, porque lo que Dios depositó en tu hogar vale más que cualquier comodidad, y si estás dispuesto a sostenerlo, Él está dispuesto a multiplicarlo. Lo que comenzó como una palabra se convertirá en cultura. Lo que comenzó como una decisión se transformará en herencia. Lo que comenzó en lo invisible será evidente para todos los que entren en tu casa. Prepárate ahora para el último bloque, donde vamos a sellar todo este viaje con una palabra profética, una oración poderosa y un llamado a actuar. Porque lo que Dios comenzó en ti es solo el principio de una nueva historia para tu casa. 10. Una nueva historia para tu casa. El cierre de este viaje y el principio de una transformación eterna. Si has llegado hasta aquí, no fue por casualidad, fue porque algo dentro de ti respondió al llamado, porque en algún momento de este mensaje tu corazón supo que Dios te estaba hablando directamente. Y eso no es algo común, eso es algo sagrado. Pocas personas llegan hasta el final de un mensaje como este. No por falta de tiempo, sino por falta de hambre espiritual. Pero tú permaneciste, tú te detuviste, tú abriste tu corazón. Y por eso quiero felicitarte, porque quienes llegan hasta aquí no son espectadores, son escogidos. Hoy has atravesado por un camino de revelación, corrección, propósito y promesa. Descubriste que tu casa no es un lugar cualquiera, sino un territorio con diseño celestial, un altar en construcción, una puerta abierta entre el cielo y la tierra, una trinchera de guerra, una sala de milagros, un espacio de formación espiritual para tu linaje. Pero ahora es tiempo de tomar todo lo que el Espíritu Santo sembró en ti y sellarlo con una decisión radical, una decisión que lo cambia todo. Vivir como guardián espiritual de tu casa, no como un religioso estricto, sino como un amante de la presencia. No como alguien perfecto, sino como alguien que ya no quiere vivir sin la guía de Dios. Y para sellar este compromiso, quiero invitarte a comentar esta frase poderosa: mi casa es tierra santa y yo soy su guardián. Comenta eso ahora. No lo pienses demasiado. Hazlo como una declaración de fe, como una firma espiritual, como una forma de gritarle al cielo y a la tierra que algo cambió dentro de ti, y que, a partir de hoy, tu hogar ya no será el mismo. Cuando dejes ese comentario, estarás permitiéndome ver los nombres de los valientes, de los responsables, de los ungidos que han decidido dar este paso. Los que no solo quieren recibir palabra, sino convertirse en palabra viva. Y si estás pensando en compartir este video, no lo dudes, hazlo. Comparte este mensaje con todos los que puedas. Porque mientras tú recibías esta palabra, Dios también pensaba en otros hogares que están al borde del colapso. Hogares sin esperanza. Casas donde reina la confusión, la violencia, el abandono espiritual. Y tú, con un simple clic, puedes ser el canal que lleve esta palabra hasta ellos. Compartir este video no es un acto digital, es un acto espiritual. Es sembrar luz en medio de la oscuridad. Es decir, Señor, úsame también como puente para otros. Y si aún no lo hiciste, suscríbete al canal, no por obligación, sino como un acto de compromiso. Al suscribirte, estás diciendo: necesito seguir recibiendo palabra, dirección y cobertura espiritual. Y también estás diciéndole a YouTube que este contenido debe llegar a más personas.
Cada me gusta, cada suscripción, cada comentario expande el reino. Sí, así de simple. En un mundo donde tanto se comparte sin sentido, tú estás compartiendo vida. Ahora bien, quiero que reflexiones por un instante. ¿Qué pasaría si todo lo que recibiste hoy simplemente lo dejas pasar? Volverías a lo de antes. Volverías al ruido, al desgaste, a la rutina, a tener una casa decorada, pero vacía espiritualmente. Una familia con techo, pero sin propósito. Un hogar con comodidades, pero sin presencia. No permitas que eso ocurra. No abortes lo que el cielo comenzó. No sueltes la antorcha que hoy fue encendida en tus manos. Toma una decisión hoy. Ser esa persona que sostiene el fuego, el que ora cuando todos duermen, el que bendice cuando todos critican, el que declara palabra cuando otros callan, el que edifica con fe aunque no vea resultados inmediatos, el que no se rinde, porque lo que tú hagas hoy será el cimiento espiritual de todo lo que Dios hará mañana, y aunque no lo veas aún, el cielo ya está trabajando. Mientras tú orabas, el Espíritu Santo ya se movía. Mientras escuchabas esta palabra, los ángeles ya descendían. Mientras sembrabas en fe, las puertas se abrían. No estás solo. Dios está contigo. Y esta comunidad también. Miles están caminando este mismo viaje, construyendo casas firmes, hogares ungidos, generaciones transformadas. Así que no te detengas aquí. Este video no es el final, es el comienzo. Vuelve a escucharlo si es necesario. Comparte con tu familia. Escribe los puntos claves. Ora con ellos. Aplica lo que aprendiste, haz ajustes, pide perdón, toma autoridad, activa el altar, declara las promesas, protege la unidad, cierra las puertas que se deben cerrar, abre el corazón para que Dios siga hablando. Y sobre todo, mantén tu espíritu despierto, porque a partir de hoy vendrán señales, confirmaciones, sueños proféticos, cambios de ambiente, llamados nuevos. Y tú sabrás que Dios no solo habló, sino que está cumpliendo. Ahora, quédate unos minutos en silencio. No cierres el video todavía. Deja que la música fluya. Respira profundo. Permite que todo lo que fue sembrado hoy en ti se afirme, se acomode, se grabe. Y mientras lo haces, susurra con tus labios esta frase: gracias, Señor, por elegir mi casa como tu morada. Deja que esa gratitud inunde el ambiente. Dedícale al menos un minuto de adoración con el corazón. No por obligación, por intimidad, por amor. Porque hoy, más que nunca, Dios está allí contigo. No pauses aún. Quédate. Permite que el Espíritu te envuelva. Y cuando termine la música, entonces sí, vuelve al mundo, pero vuelve transformado. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por honrar esta palabra. Y gracias por decirle sí a Dios. Porque gracias a tu sí, tu casa nunca más será igual.